Y lo que traigo es un poco esas lecciones que hemos venido aprendiendo y cómo las hemos venido enfrentando y abordando para que ustedes puedan tomar también de pronto algún aprendizaje a partir de esta experiencia. Lo primero, decirles, Nord Consulting, que es la firma a la que estoy representando en este momento, es una firma que está en construcción, es una firma que ha sido el fruto de 7 años de aprendizaje, pero de 17 años de experiencia de estar trabajando con familias empresarias y también con muchas de las firmas que están aquí presentes, como el caso de la firma del doctor Edgar Suárez, como Grandes Patrimonios, como digamos algunas de las firmas importantes. Entonces, ¿por qué hemos aprendido? Porque en nuestro afán de poder crear un aporte de valor significativo y diferencial a las familias empresarias y a nuestro segmento de clientes, pues hemos venido aprendiendo y hemos venido tomando algunos aprendizajes de ello. El primer debate que quiero plantearles es cuál es el papel que realiza o que desempeña la consultoría empresarial. Nosotros todos tenemos claro que el papel que desempeña la consultoría eh, es un papel crucial en el motor del desarrollo corporativo y en especial en las empresas familiares. La consultoría acompaña en la construcción del legado y del entendimiento de la dinámica entre la familia y la empresa. Digamos que ese es nuestro gran derrotero con nuestra principal apuesta. Sin embargo, es muy importante entender que muchas veces nos sesgamos a partir de esta definición de lo que representa la consultoría empresarial, porque la consultoría empresarial, su papel es muchísimo más amplio y muchísimo más generoso para con nosotros, los consultores de las empresas familiares y en general de todos los modelos de desarrollo económico y corporativo. Entonces, creo que el primer planteamiento que nosotros tenemos que plantear es cuál es el modelo de consultoría empresarial en el que nosotros realmente, al cual nosotros le queremos apostar y al cual nosotros queremos construir como factor diferencial en nuestro proceso de acompañamiento, sea a familias empresarias o sea a otra diversidad. Hablo de la generosidad porque esta pasión de vivir la consultoría empresarial, esta motivación, este principio fundamental que nos mueve a acompañar a otros, es tan generoso que nos permite incluso llegar a procesos de investigación, llegar a crear conocimiento para aquellos que no pueden acceder a ese conocimiento, crear acompañamiento desde la vocación y la pasión, pero crear acompañamiento desde la racionalidad y la estrategia. Entonces, es muy generoso el ámbito de la consultoría y esto nos tiene que, primero, abrir un escenario de conversación al interior nuestro y de nuestras organizaciones para entender cuál es digamos que ese ámbito, cuál es ese espectro donde nosotros queremos llegar. Para eso hay que entender que a nosotros nos precede una historia y que muchas veces esa historia nos condiciona y condiciona la forma en que nosotros visionamos nuestros modelos de negocio, es decir, o nuestras firmas de consultoría o nuestros modelos de acompañamiento como consultores independientes a familias y empresas y organizaciones. La consultoría o los modelos de gestión de consultoría nacen a finales del siglo XIX y esto es muy interesante porque en ese momento nacen como condicionamientos o como acompañamientos que le permiten a las organizaciones poder esquematizar y acompañar desde la necesidad, desde la identificación de una necesidad de uno de nuestros clientes. Pero hoy va mucho más allá de simplemente identificar necesidades. ¿Cuándo empieza esto a crear un boom y cuándo empieza a consolidarse el modelo de la consultoría? En la década del 30 y del 40,
cuando McKinsey y Boston Consulting Group se consolidan como firmas internacionales. Y ahí es cuando el modelo de consultoría empieza a cambiar y ya no empieza a consolidarse en simplemente soy un yo solamente atiendo la necesidad de mi cliente, sino que empiezo a buscar y a crear necesidades vistas desde la experiencia, desde la trayectoria, desde el entendimiento de la complejidad del entorno en donde se encuentran las organizaciones y las familias empresarias. En ICOEF, por ejemplo, tenemos un caso interesante y es que cuando hicimos como un barrido de cuántas firmas tenemos actualmente, 5 firmas de consultoría y 19 consultores. Pero miren cómo funciona esto y es por qué o cuál es el equilibrio. Deberíamos de promover la constitución de más organizaciones, de más firmas, o deberíamos de promover la formación de más consultores que entiendan la dinámica y la realidad de la empresa, de los negocios y de las familias empresarias. Esto es un negocio gigante, factura 250.000 millones de dólares en este momento en el mundo y yo creo que nosotros tenemos un espacio gigante todavía por colonizar todavía. Entonces, ¿qué nos precede? Unas cifras interesantes, unas oportunidades, una forma de visualizar el modelo de consultoría como una organización o como un aporte de generación de capacidades para resolver no solamente necesidades, sino para también apoyar y acompañar modelos de negocio en las diferentes complejidades que los avasallan sus entornos. Vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son los retos que firmas como Honor Consulting le ha tocado vivir? ¿Qué es lo que nos ha tocado a nosotros empezar a vivir y a cuestionar dentro de este modelo de consultoría? Y yo lo dividí en 5 mitos. Son muchos más, pero creo que estos son los que para nosotros representan la mayor cantidad de retos. Lo primero es que entendimos, y el primer mito es, ¿queremos ser consultores de familias empresarias o queremos lograr consolidar una firma de consultoría? Cuando nosotros nos empezamos a hacer este primer cuestionamiento desde el inicio de la organización, empezamos a entender que ser consultor, para poder llegar a ser un consultor y para poder llegar a tener una firma de consultoría, se requiere un estado de madurez adecuado. Y aquí es muy importante, porque pensar en que todos los consultores están diseñados para consolidar firmas de consultoría o todas las firmas de consultoría están adecuadas para recibir a todos los consultores, puede pasar que no funcione tan a la medida, que no funcione de una forma tan clara y tan fácil de materializar. Entonces, ¿qué es lo que cuál fue la forma en que vencimos este mito? Y es pensar en cómo creamos las capacidades significativas de la organización que nosotros queremos tener. Y nos hicimos 2 planteamientos importantes. Lo primero es atender a la historia de quienes hoy significan para nosotros nuestros grandes mentores. El primer aprendizaje es, para lograr ser un gran consultor, se requieren muchos años para poder acceder al conocimiento integral, para poder acompañar de forma integral a las organizaciones y las familias. Y esto toma mucho tiempo. Entonces uno dice, si yo quiero ser un gran consultor, si yo quiero seguir los pasos de aquellos que nos están precediendo, yo necesito conocimiento integral y requiero tiempo, necesito formación y años de consultoría. Alguna vez algún mentor me decía, usted necesita todavía caminar mucho y necesita muchas canas para poder acompañar una familia de una forma mucho más integral. Y yo creo que en gran parte de la razón tenía, porque esto toma un trabajo significativo. Ahora, ¿cómo yo logro que esas capacidades que yo adquiero las pueda trasladar y se puedan convertir en habilidades para
formar más consultores. Y esa es otra dinámica. Porque ser consultor ya toma tiempo, porque ser consultor ya toma un conocimiento integral, una formación integral. Ahora, adicional a eso, si yo quiero volverme un formador para llegar a lograr capacidades replicables en mi organización, necesito tener capacidades que me permitan y habilidades que me permitan aportar desde mi experiencia a otros. Y este es un gran dilema que tenemos que resolver aquellos que queremos construir capacidades compartidas y desde la generosidad de la formación. Y esto implica que la organización que nosotros queremos formalizar o queremos crear requiere de solucionar estos dos planteamientos fundamentales para poder lograr trascender de ser simplemente un consultor a tener una posibilidad de formar a otros y crear una experiencia replicable a través de un modelo de negocio que se pueda volver replicable en el tiempo. Entonces, aquí tenemos que centrarnos y para vencer este mito es en identificar las capacidades propias y de quienes nos acompañan en estos procesos de consolidación. Fundamental enfocarnos en nuestras propias habilidades como consultores y en nuestras propias limitaciones para poder resolver este primer mito que nos acompaña. El segundo mito es identificar cuál es el modelo de negocio que realmente yo quiero replicar. Y aquí empezamos a analizar como firma, hablo del caso particular de Honor, es qué hacen las otras organizaciones a las cuales yo quisiera también copiar parte de esos modelos de éxito. Y es o me enfoco en un modelo de negocio que genera capacidades compartidas, que es este consultor que se encarga de formar a otros y replicar y crear a través de generación de capacidades compartidas, o monto un modelo de negocio que sea asociativo, no tanto desde formar, yo entregar capacidades replicables, sino identificar capacidades en otros que no hacen parte de mi capacidad genuina y esas capacidades asociarlas a mi modelo de negocio y escalar con ese modelo de negocio. Miren que son dos caminos que si bien podemos complementar, pueden ser dos caminos completamente distintos con un enfoque completamente diferente. El modelo de búsqueda de capacidades asociativas me invita a buscar capacidades que no necesariamente suplo y que pueden estar en otros o en otras firmas o en otras organizaciones o en otros individuos. Aquí no estamos hablando solamente de individuos. Mientras que el modelo de generación de capacidad es un modelo donde yo me concentro a entregar y formar la capacidad replicable que yo he adquirido con la experiencia y con el tiempo. Cuando yo logro entender que mi modelo de negocio puede tener la combinación o puede ser uno de los dos caminos, siento que nosotros empezamos a crear capacidades que vencen la posibilidad de tener este mito y es preguntarnos al final yo en qué modelo de negocio me encuentro. Porque cuando empezamos estos ejercicios de crear compañías sólidas, rentables, que trasciendan en el tiempo de la misma manera en que trascienden nuestros clientes, pues yo tengo que empezar a plantearme desde una forma mucho más estratégica y contundente cuál es la capacidad que mi modelo de negocio va a desarrollar. El tercer mito es ¿quién es nuestro cliente? Y esta es una pregunta que a mí me tomó un montón de tiempo resolver. Porque cuando cuando iniciamos con María Camila el modelo de negocio, mi cliente era la familia. Mi cliente era la familia empresaria. Porque desde este modelo yo empezaba a conformar y a consolidar mi realidad.
Pero cuando empezamos a explorar realmente modelos mucho más complejos de consultoría, empezamos a entender que ya los clientes no eran las familias. En algunas firmas o en algunas organizaciones, los clientes son cada uno de los sistemas que compone la empresa familiar. Entonces tenemos un portafolio de clientes que son las familias, un portafolio de clientes que son las organizaciones como tal, un portafolio de clientes que son sus patrimonios y todo lo que se deriva alrededor del patrimonio. Otras firmas se enfocan no en la familia, sino en la generación de valor de estas familias, es decir, en los modelos de negocio que ellos desarrollan. Hay otras firmas donde sus clientes son los individuos que hacen parte de la familia. Entonces, tenemos clientes o firmas que hemos analizado sus modelos de negocio donde sus clientes son la primera generación, la segunda generación, la tercera generación, la familia política, los cónyuges, los miembros de la tercera edad, la economía silver, los kids, los jóvenes. Entonces, miren cómo estas firmas pueden diversificar su modelo de negocio y crear capacidades a través del entendimiento de quién es nuestro cliente en la firma. Y hay otras que son más complejas donde trabajan en ecosistemas. Y es cómo es el ecosistema de una familia empresaria y todos sus stakeholders. Y sus clientes es el ecosistema. Y desde ahí enfocan sus resultados y sus capacidades hacia ese foco de clientes. Creo que la conversación de determinar quién es el cliente, incluso cuando uno está planteando inicialmente el mito, automáticamente a uno se le abre un escenario completamente distinto y se le abre un escenario de 1000 oportunidades, entendiendo que la oportunidad se deriva de la capacidad que tiene el cliente o nuestros clientes de entender nuestra promesa de valor. Y aquí hay que hacer un trabajo para vencer este mito y es trabajar en la promesa de valor que nuestro cliente necesita recibir. ¿Qué es lo que este cliente, qué es lo que este portafolio de clientes, si así lo determinamos, necesita escuchar para poder satisfacer o su necesidad o entender que su necesidad está condicionada a una realidad que lo precede? El cuarto mito que nos enfrentamos es: si ya tengo claro cuál es mi tipo de cliente o cuál es mi segmento de clientes, ¿qué pasa? ¿Será que yo tengo que abrir tanto el portafolio y diversificar? ¿O yo tengo que mejor especializarme en una área específica dentro de mi portafolio de servicios? Y esta es una pregunta que también nos costó muchísimo resolver y que aún todavía sentimos como firma que todavía nos queda mucho para resolver. Porque diversificar significa crear una capacidad en la organización que muchas veces no tenemos de forma innata, que es la capacidad de crear modelos de innovación al interior de nuestra organización. Y especializar significa, en nuestro caso, formar y segmentar y renunciar a oportunidades que nacen de clientes, de intervenciones de nuestro segmento que ya hemos definido, en el cual vamos a trabajar o con el cual vamos a enfocarnos. Entonces, uno se encuentra con una disyuntiva muy importante y es: si me especializo en un tipo de servicios o en un segmento de clientes, yo tengo que aprender a renunciar, y aprender a renunciar significa un dolor que yo tengo que asumir como corporación, como entidad, como consultor. Y si yo lo que quiero es diversificar y ampliar mi portafolio, yo tengo que traer entonces una conversación aperturada a través de un modelo de innovación que me permita crear capacidades nuevas y diversificadas de servicios, productos, clientes, etcétera, etcétera, que me permita traer valor a la organización.
Ambas requieren recursos, ambas requieren un propósito financiero y una estrategia clara de modelo de negocio. Vencer este cuarto mito para nosotros es la apuesta más importante que tiene una organización en el momento de pensar si se convierte en una firma de consultoría o en un modelo de consultoría exitoso. Creo que esto condiciona en gran medida el resultado al que nosotros queremos apostarle. El otro mito, el quinto mito, para poder entrar a un debate, porque me gustaría entrar más a un debate, es le apostamos al desarrollo tecnológico y es más allá del desarrollo tecnológico no es una app, no es una aplicación, no es simplemente hablar de tecnología al interior de la organización, sino es cómo yo logro las mejores prácticas dentro de mi modelo de negocio. Y aquí voy a confesarles algo muy, muy interno de nuestra firma, y es que cuando nosotros empezamos a crecer como organización, lo que más duro nos ha dado en nuestro proceso de crecimiento y consolidación es lograr alcanzar mejores prácticas en prestación de servicios de consultoría. Empezar a costear mucho mejor, empezar a medir y a tener KPIs o indicadores que nos permitan a nosotros como firma entender si estamos haciendo nuestro trabajo de la forma más correcta. Medir el resultado y la capacidad de apreciación de valor de nuestros clientes. Entender que nuestro modelo de negocio no es un simple modelo de negocio de prestación de servicios. Esto también es un modelo de negocio financiero que nos obliga a entender y a desarrollar capacidades financieras desde el entendimiento de modelo de negocio, que nos hace que nuestro modelo de negocio adquiera mejores prácticas y logre alcanzar mejores condiciones. ¿Cómo nosotros lo vencimos? Y les voy a ser muy honesto con esta capacidad, y es empezamos a buscar personas, talento al interior de la firma que nos cuesta más, pero que nos trae buenas prácticas de firmas mucho más consolidadas. Traer, por ejemplo, un consultor o un experto consolidador de firmas como McKinsey a la firma nos cuesta una plata, pero nos permite entender realidades que para nosotros son absolutamente desconocidas. Entender que los modelos de este tipo de organizaciones son modelos que están validados desde el 1930, que ellos han estudiado el mercado, que entienden capacidades que para nosotros, simplemente por estudio, pues no es tan fácil adoptarlas, y que no se adaptan incluso en muchos modelos a que nuestras propias filosofías de liderazgo, a nuestra propia filosofía de direccionamiento, pues se entorpece, se estrellan con esas mejores prácticas. Entonces, yo creo que este quinto mito habla más desde el desarrollo de la organización y tiene mucho que ver con la realidad económica de nuestro modelo de negocio, y por eso aquí menciono el tema del costo. Porque nosotros decimos, ¿cómo alcanzamos mejores prácticas a menores costos operativos? ¿Cómo logramos ser más eficientes sin necesidad de que nuestro costo operativo sea muy, digamos, que se escale a un punto donde no logremos equilibrarlo al resultado y a nuestro desarrollo? ¿Cómo hacemos esta apuesta? Creo que este quinto mito, y por eso lo coloqué como número 5, es en el que NOR, propiamente hablando con el nombre de nuestra firma, es al que más le ha costado llegar. ¿Por qué? Porque primero ser conscientes de adoptar esas mejores prácticas, venciendo el obstáculo del costo asociado, es el modelo más difícil de vencer, es la renuncia más difícil de adoptar.
pero creo que es lo suficientemente significativa para poder lograr el propósito y el resultado que queremos como organización. ¿Qué hemos y qué herramientas hemos utilizado durante este proceso? Lo primero es que nosotros sí creemos en la identificación de las capacidades del equipo. Creo que ser estrategas en la selección, en la formación, en la identificación de las capacidades del equipo que nos acompaña es absolutamente clave. Nosotros tenemos que caracterizar a nuestro equipo e identificar las capacidades que nos permitan crear una organización mucho más consolidada. Lo segundo es crear espacios para que ese equipo se pueda consolidar. Es ser generosos con nuestro propio propósito de firma o de organización. Es confiar en la capacidad que tiene ese equipo de poder crear valor para la organización de forma autónoma. Es compartir constantemente la visión que tenemos nosotros al interior de la organización para que la visión siempre esté alineada con el resultado que queremos lograr. Y respetar la individualidad, no solamente del equipo, sino respetar la individualidad de quien decida tomar un camino distinto al simplemente ser un consultor o ser simplemente una firma de consultoría. Yo creo que cada uno de nosotros debe de respetar que si bien algunos queremos ser consultores especialistas, algunos queremos diversificar nuestro modelo de negocio, algunos queremos fortalecer nuestras capacidades individuales, es respetar esa individualidad porque hacemos parte de un ecosistema que nos conecta y que generosamente tenemos que co-crear. Otra capacidad es pensar estratégicamente. Definir el plan estratégico corporativo es fundamental. Encontrar los horizontes hacia donde tenemos que enfocar nuestra capacidad y nuestra promesa de valor para nuestros clientes y claramente aplicar, como dicen, en casa de herrero, cuchillo de palo, que aplique que nosotros tenemos el mejor cuchillo y es que tenemos estructuras de gobierno corporativo al interior de la organización que estamos liderando. Seamos individuos o seamos colectivos. Crear capacidades y estructuras organizacionales, es decir, no pensar que somos únicos, sino que creamos capacidades y co-creamos colectivamente y creamos en la gestión del cambio organizacional. Creo que nosotros hemos utilizado estas herramientas y creo que nos han funcionado. Nos hemos equivocado con algunas, claro. Hemos tenido retos de equipo, claro. Hemos tenido decepciones con el equipo, claro. Hemos tenido resultados que tal vez no son los más convenientes, sí, claro. Pero creo que si logramos enfocarnos en la senda de la construcción de valor conjunto y crear el propósito encaminado a un horizonte de crecimiento claro, creo que podemos vencer algunas de estas realidades que tenemos. Para cerrar y poder abrir el debate yo creo que no importa si nuestros modelos de negocio están viviendo algunas de estas situaciones. Creo que lo importante es poder reconocerlos y gestionar a través de herramientas adecuadas y compartidas que nos potencialicen el resultado estratégico esperado. Y yo creo que en este caso, para nuestra realidad, ICOEF, el propósito se fundamentó desde el día uno en crear ecosistemas donde podamos reconocer las capacidades que necesitamos como individuos, como consultores o como firmas para continuar una senda de consolidación del ecosistema, no solamente de la empresa familiar, sino del ecosistema de generación de valor para empresas, organizaciones y familias empresarias. Eso era lo que teníamos, Doc. No sé si ustedes tienen preguntas, abramos el debate, quisiera escucharlos. Cuénteme. Oscar, muchas gracias primero por la presentación, además por la generosidad de contarnos todos los procesos que has tenido que manejar definiendo el modelo de negocio. Y es
mientras tú hablabas, pasaban muchos años de historia por mi vida, también Claro, recordando todo eso que tuvimos que hacer, de sí, responder a la pregunta que una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que los clientes nos ven. Y a sí. veces pensamos que vendemos consultoría y a lo mejor la que la gente está viendo es soporte emocional. Son tantas Ok. cosas que me llevan a una primera pregunta. Cuando optamos por ser firma de consultoría, a veces nos resulta que el cliente personaliza al consultor. Buena, ¿Qué buena gobierna pregunta. eso? Voy a activar mi cámara porque creo que ya ¿Vale? nos podemos ver. Si Y quieres, quita es, la presentación. ok, perfecto. Aquí hay un tema que es muy importante y esa es una muy buena pregunta y es, ¿qué pasa cuando nosotros, el cliente nos empieza a personalizar? Le cuento mi experiencia. Siempre va a haber alguien que quiere, que destaque más dentro del equipo. Usualmente es el consultor senior. Él es el que destaca. Pero creo que una tarea clara de parte de responsabilidad de parte nuestra como consultores senior que lideramos estas organizaciones es que nosotros tenemos que visibilizar el equipo que nos acompaña. Creo que esa es nuestra tarea, es empezar a que estas personas que nos acompañan desde diferentes capacidades puedan tener la certeza de que también son visibles frente a nuestros clientes. Porque en la medida en que ellos empiezan a entender que nuestra capacidad de conocimiento no está solo centrada en nuestra capacidad individual, sino en la construcción de una capacidad colectiva, es mucho más placentero para el cliente apoyarse. Entonces, pero creo que la tarea es nuestra. Siempre el cliente va a querer referenciar, pero la respuesta nuestra tiene que decir, tiene que ser es como, generosamente no trabajo solo, generosamente aquí hay un equipo que me acompaña y me respalda y hacerlos visibles. Tiene que ir más allá de simplemente la referenciación, sino que es impulsarlos también, acompañarlos a que ellos se vuelvan visibles, porque no todos tienen la capacidad y la habilidad de poder conectar directamente con estos tipos de clientes. Ok, es todo un reto. Es todo un reto. Alicia, qué rico Alicia, por escucharte. ahí está levantando la mano. ¿Qué tal, Edgar? Qué Hola, gusto. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches acá en Argentina. Me quedé pensando en varias cosas muy interesantes lo que planteas y voy a partir de una pregunta y por ahí puntear algo de lo que fuiste diciendo. Primero, mi primer pregunta es ¿qué es un mito? Ok, O sea, continúo un poco. Porque un mito es una narración maravillosa, fuera del tiempo, la historia y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. ok. Este, y encarna de alguna manera un aspecto universal de la condición humana. Muy interesante como lo planteas esto en los 5 mitos. O sea, es atractivo desde plantearlo de, a mí me gusta mucho la literatura, y bueno, Chéverísimo. y bueno, ese es un punto. Eh, entonces, a a estas cuestiones, ¿no? Yo me hacía unas preguntas que siempre me las hago, que tiene que ver con eh, lo trascendente, lo transdisciplinario, más que lo interdisciplinario, lo transcultural, bueno, un montón de cuestiones. Y la pregunta que hago es quiénes somos, quiénes queremos ser, quiénes podemos ser, quiénes deberíamos ser, pero también que vos remitís a la historia, o sea, quiénes fuimos. Eh, a grandes rasgos, por una de las cosas que planteaste, creo que hoy por hoy el formar y esto de decir, bueno, esperar a tener canas, esto es imposible porque nadie tiene el saber universal como lo tenían los grandes filósofos o los grandes pensadores de otra época. Es imposible, es utópico, no lo veo. Sí creo en los equipos. Perdona que es algo fuera de la pregunta, pero quería abrir un poco esto, Contextualizar. contextualizar un poco. Este,
Creo que es una escalera que uno necesita del saber interdisciplinario, en todo caso, de los equipos bien consolidados, buscar los talentos y demás, para poder tener la actualidad. No podemos esperar por los cambios así tan rápidos, no podemos esperar a saber todo. Es imposible. Hoy saber todo es imposible. Entonces nos tenemos que volver, bueno. Entonces pienso en sistemas mixtos, en sistemas escalados, y bueno, dejo planteada acá la inquietud porque me gustó mucho la presentación, como pudiste resumir esto, y bueno, algunas cosas que podamos comentar agradecido. Gracias, un placer. Gracias, Alicia. Como siempre, me encanta tus aportes. Me gusta la primera pregunta y es que es un mito, ¿no? Y creo que el primer mito que nosotros tenemos que empezar a hacer presente es lo que nosotros representamos como consultores y más de consultores de empresas de familia. Nosotros en realidad, de hecho los clientes nos lo han dicho, y es que cuando uno llega donde un cliente, muchos clientes le dicen a uno, es que es como si yo estuviera frente a un cura. Es ese aspecto divino y heroico que nosotros representamos como consultores. Y es esa responsabilidad que a nosotros nos implica vernos con esa visión estoica, divina, heroica. Porque cuando nosotros empezamos a creernos ese cuento mitológico que nos dicen los clientes, ahí es cuando empezamos a decir qué tanto conocimiento yo necesito tener para poder satisfacer todas tus necesidades, además. Y aquí es donde haces una cosa y ¿qué es lo transdisciplinario que tiene que pasar en mí? Para poder yo entender si mi modelo ¿cuál es mi modelo de negocio? ¿Cuál es mi modelo de aporte de valor? O sea, mira que todo lo que tú estás mencionando nos tiene que sentar en una realidad y es en qué momento del entorno nos encontramos y a qué velocidad este entorno está andando. Lo mencionabas al final. Eso nos convierte en un antimito. Ya no podemos ser el héroe, el divino, el que soluciona todo. Creo que ahí empieza nuestra consolidación de nuestros modelos de negocio. Chévere. Doc. Ah, perdón que está ahí el teléfono. Como está lloviendo en Bogotá, aquí todo el mundo se atrasó. A ver, voy a ser contradictorio. Cuando yo empecé, pensaba que en el concepto de que uno representa algo como mítico, porque necesitan un tema de autoridad y de hecho me di cuenta que muchas veces llegaba a una organización y terminaba como siendo el papá de la familia, ¿te acuerdas? Más o Y que menos. tendía a hacer eso. Pero alguna vez, y entonces se creó en el cuento y recuerdo alguna vez un cura amigo que me decía que no hay derecho que yo cobrara por lo que él hacía gratis. Entonces entendí y le respondí, es que tú manejas la culpa, yo manejo la concertación. Entonces, ese era el primer tema en que lo entendíamos. Pero el segundo me puse a darme cuenta y es que alguien me lo dijo, es que cuando uno busca un consultor, no quiere copiar la vida del consultor, no es tampoco el modelo. Por eso lo que necesito es lo que sabe y lo que le aporta a mi sistema. Entonces ahí lo vuelve a uno Sí. a ver sus pies de barro y se quita ese tema de, wow, ¿qué dirán si el consultor lo ve tomando un trago? No, pues es que no somos distintos a alguien que tiene una competencia, una habilidad y la quiere compartir a un sistema que lo necesita. Digamos que en eso oscila, cuando el ego nos ayuda, nos bajamos. Cuando no nos creemos más y la realidad de las familias nos enseñan otra cosa. Chévere. Yo creo que, digamos que llegando un poco más a la profundidad creo que nosotros cuando nos formamos como consultores, cuando nosotros venimos de escuelas generosas como mi escuela, que es la del doctor Edgar Suárez y de muchos otros, yo creo que uno empieza a pensar que uno no es ese héroe y que por el contrario, ese mito de ser el consultor que puede resolver todo, que tiene la capacidad de poder eh,
diferenciar y discernir la capacidad que nosotros tenemos de aporte de valor, creo que ahí es cuando nosotros complementamos la capacidad de poder crear realmente valor significativo para las empresas, corporaciones o familias que acompañamos. Pero tiene que pasar por ese estado de cuestionamiento. Y yo creo que la invitación aquí es cuestiónense, cuestiónense en cuáles sus propias realidades. Eso fue lo que hice y ese era mi ejercicio. Es primero cuestionémonos qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros y también cómo nos vendemos al interior de nuestras organizaciones. Porque muchas veces, y eso sí lo he vivido en otras organizaciones, y es que uno siente que el consultor senior es ese mito, ese es el que todo lo sabe, que todo lo resuelve y que todos los otros simplemente son operarios back. Y ahí pues estás convirtiendo no el mito frente a tu cliente, sino el mito frente a tu organización. Entonces, creo que aquí hay que también encontrar en que la vivencia no solamente hacia el cliente, sino también hacia el interior de nuestras propias organizaciones y de la forma en que nosotros entendemos nuestra propia organización. Bien. Ahí devolverme algo contigo y fíjate qué chévere este escenario para poder compartir historias. Cuando nuestra firma optó por vincular a una firma de consultoría a un ingeniero industrial Por como ejemplo. Oscar, la primera decisión que tomamos es si no trae a alguien bueno, hay que dejarlo actuar. Y dejamos actuar y nos hizo el mejor regalo con que llegó y es, nos volvió lo que hacíamos un proceso consciente y ordenado. Y recuerdo que una vez le contaba a Oscar que alguien pensaba que nos desacreditaba, diciendo que Suárez era una firma que hacía, que era una fábrica de hacer protocolos. Y ese día me entendí y lo agradecí, es que nosotros no somos artesanos. Tenemos una tecnología que nos permite aplicar un proceso, pero que al final hace un producto a la medida de una realidad, un sistema familiar. Entonces, ¿cuándo aprendimos nosotros eso? Cuando nos dimos capacidad de decir, no lo sabemos todos, y llega un ingeniero industrial que a su vez se terminó contaminando con nuestra forma de ver y terminaron saliendo productos que lo enorgullecen. Yo siento cierto orgullo de ver lo que ha pasado en el caso de Oscar con su firma, porque siento uno que la posta la llevan otros, la mejoran y el sistema o lo que se llama el estado de la técnica a su vez sube. Por eso alguien decía, porque ustedes forman consultores, porque es que entre más consultores haya, más nos obligamos nosotros a Más mejorar reto hay. los Sí, procesos y gana todo el sistema. claro. Y yo creo que aquí es algo muy importante y es cómo nosotros empezamos al interior de nuestras organizaciones a pensar de una forma completamente disruptiva, porque los modelos mismos de consultoría nos empiezan a migrar, el cliente empieza a complejizar nuestro propio modelo interno de valor y nos cuestiona duramente. Y yo creo que ahí es cuando estos tipos de escenarios donde podemos compartir nuestras experiencias les permite a algunos que estamos arrancando, a otros que están más consolidados, entender que tal vez los modelos pueden ir evolucionando y desde esa forma crear una capacidad compartida de éxito. Creo fielmente, el doctor Suárez lo sabe, creo que fielmente en que si nosotros sumamos colectivamente el modelo y el sistema y el ecosistema de consultoría se profundiza y mejora y nos obliga a estar más a un mejor nivel, como lo menciona el doctor Suárez. Fíjate, una práctica, Alicia, que hicimos con Oscar y sé que la terminamos extendiendo, y es que cada año nos obligábamos a cambiar nuestros modelos, nuestras plantillas de trabajo. Y entonces, por ejemplo, le decía a una de mis abogadas que estábamos en un protocolo el sábado, y lo vi como terminó y le dije, wow, este modelo 2024 me encanta. Es decir, gracias al ingeniero que nos obligó a ver el proceso, también nos ido, está innovando, está repitiendo 30 años la misma carreta, como decimos en Colombia, misma historia. No, no, ¿en qué ha mejorado usted? Porque eso hace que el producto también sea deseable y también hace que la técnica sube y uno también se obliga a, a mantenerse actualizado, a escuchar gente joven que nos reta, que es la idea. Y eso es muy importante porque al final cuando hacemos este tipo
asumimos como firmas y como individuos este tipo de retos de tener que diversificar, de tener que obligarnos a cambiar, de tener que tener conversaciones distintas al interior de nuestras organizaciones, de aperturarnos a escuchar a un ingeniero, de aperturarnos a escuchar a alguien que tal vez no está tan en sintonía con este modelo de tradición de firmas de consultoría. Creo que ahí es cuando realmente el modelo crece y cuando el modelo se fortalece. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Bueno, aquí Luisa estaba preguntando que si me Ah, refería a consultoría a empresas de familia o en general. En general, yo creo que hablamos obviamente especificando un poco más el tema de empresas de familia, pero sí en consultoría en general y en firmas en general. Creo que estamos por ahí, ¿cierto? Oscar, un comentario. Sí, Eh, eh, vos en algún momento dijiste, y me parece que son cualidades también muy importantes, hablaste no sé, de generosidad, de pasión, de motivación, eh, investigación, vocación, vocación. O sea, nos mueve también esto, todo esto forma parte, sea cual sea la disciplina que conforme los equipos. Son cuestiones que influyen mucho en el resultado también, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? ¿Esa prioridad de algo? yo creo ¿Es que un esto, combo? yo creo, Alicia, y chévere porque lo traes a la mesa y es, yo creo fielmente de que esto tiene que correrle a uno por las venas, pero uno no necesariamente nace con esto porque yo lo aprendí. De hecho, yo por eso digo, yo aprendí de mis mentores. A mí, yo me enamoré de la empresa familiar por quienes me formaron, por quienes pasaron por mí, por quienes tuvieron la generosidad de poder compartir conmigo, aquellos incluso como tú, que se toma la generosidad de plasmar todo su aprendizaje y su conocimiento a través de un libro y que generosamente nos lo regala y nos lo leemos y nos lo devoramos y nos encanta. Yo creo que esto tiene que cultivarse, pero ese cultivarse y ese formarse tiene que partir de la generosidad del individuo, del ser, porque nadie comparte de lo que carece, o sea, uno no puede compartir lo que carece. Entonces, si usted es generoso y usted le gusta formar y usted le gusta entregar y usted le gusta, pues usted comparte eso. Entonces, yo creo aquí que nuestra tarea es llevar esta semilla a muchos más. Edgar lo decía ahorita, ¿por qué quieren formar consultores? Pues porque esto hace parte de nuestra naturaleza. A mí me entregaron, pues yo también tengo que llegar y sembrar un poquito. Y crear estos factores de motivación, de generosidad, de disposición, de amor frente a nuestra profesión y frente a nuestra labor, ¿no? Doc, ¿Saben quién es generoso? El sistema familiar que nos invita. Tal vez a veces pensamos que los generosos somos nosotros. Nosotros estamos vendiendo un servicio de la mejor manera, pero generoso un sistema que es capaz de mostrarnos su historia, sus dolores, sus frustraciones y generarnos confianza. O sea, de hecho, yo es una expresión que me gusta mucho y es honrar. Y siempre honro a ese tipo de empresas. No, muchas veces consciente y otras en la distancia, como decir, oiga, sé que esto les llega y es gracias por lo que me permiten llevarme. De hecho, Oscar lo sabe que siempre que acaba un proceso, le preguntamos a la gente qué se lleva, porque es una manera de decir cuantifique lo que invirtió. Pero nosotros también le decimos qué nos llevamos de ustedes y gran parte de la generosidad que nos dan. O sea, estamos compartiendo aquí la receta del budín, pero es como generamos una diferenciación de marca. así es, así es. No, yo creo que, no sé hasta qué hora estaba, dice por aquí María Ruiz. Mayra dice, y tener un espíritu de servir es importante. Gracias, Mayra Ruiz, desde Dominicana. Bueno, pues nos acompañan desde Dominicana. Chévere.
Bueno, Y eso. yo creo que ese espíritu es el que tenemos que co-crear en este instituto y en toda la red de consultores a través de el ILAEF, de toda la red que estamos creando. Yo creo que esto hay que seguirle apostando y creo que estos espacios y estos escenarios tienen que seguir creándose y por eso generosamente nosotros decimos, chévere poder que nos inviten a aportar un poquito de lo bueno y de pues, de lo que nosotros hemos podido aprender y vivir. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por este debate que además nos volvió un poco nostálgico. Me hiciste Ah, pasar muchos años y me permitiste honrar a mucha gente que por mi vida ha pasado y a quien les sí, debo tanto y tantas familias. Y poder hoy estar con nuestros nuevos jóvenes consultores que se están graduando del curso de formación, pero también con nuestros colegas argentinos que también son muy generosos a compartir acá. A muchas. los asistentes de ICOEF, a los compañeros que van a ver esta grabación, porque siempre le enviamos, muchas gracias. Y esto es ICOEF, un lugar para compartir aprendizajes y fortalecer entre el sistema familiar y los consultores. Buena tarde a todos. A todos, buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias.